Hola, yo soy Alejandro Díaz de segundo C y hoy voy a realizar una explicación de los métodos orientativos que debemos seguir para realizar una sesión física con personas de discapacidad visual y auditiva. Vale, lo primero vamos a empezar por la visual. El primer punto a seguir que debemos tener en cuenta con esta discapacidad es preguntar a la persona con discapacidad si necesita ayuda o no, porque si no necesita ayuda, la persona se siente como sobreprotegida y las personas con esta discapacidad también se pueden valer por sí mismos. La siguiente es, al acompañarlo, eh, tienes tienes que ofrecerles el brazo para que ellos te agarren y una vez que estás agarrado tienes que ir un paso por delante suya. Después, la siguiente es que cuando tú tienes un grupo nuevo para realizar una actividad física o que vas a utilizar un espacio con ellos, lo primero, lo más aconsejable es que les acompañes por el espacio donde van a realizarlo para que se familiaricen. La siguiente es cuando tú te vas a dirigir o vas a hablar con una persona con esta discapacidad visual, tienes que, tienes que decirla quién eres para que te identifique y para que sepa que vas a hablar con ella y que sepa que te estás dirigiendo a ella, que no estás hablando con otra persona. Eh, Después, otra sería avisar para cuando te ausentes, porque si tú estás hablando con una persona con discapacidad visual y te vas sin decir nada, evidentemente no vas a saber que te has ido. Debes avisarla de que te vas para que lo sepa. Después, la siguiente es, tienes que hablar con ellos con mensajes concisos y precisos y, o sea, un mensaje directo. No tienes que dar vueltas ni realizar gestos para entenderte con ellos ni nada. Después, la siguiente es eh, evitar tener un entorno muy ordenado y evitar, por ejemplo, cosas como que en la actividad física se te queda un balón en medio, un banco en medio, sin que ellos lo sepan. Las puertas deben estar abiertas o cerradas, pero no entreabiertas. Eh, y esas cosas. Después, lo siguiente es que el entorno en el que les rodea, que tú eres el que lo va a crear, les puede favorecer mucho, porque les puede dar más autonomía, le puede ser más libre, valerse más por sí mismos, como por ejemplo la luz, el tipo de luz, el contraste y todo eso. Y por último, adaptarse a sus necesidades. Evidentemente hay personas con un tipo de discapacidad visual más grave y otro más simple. Evidentemente, el que tiene más grave, el que tiene una discapacidad visual más grave, necesita un tipo de atención, un tipo de necesidades, y el que no tiene tan grave necesita otro tipo de necesidades. Y esto ha sido todo de la discapacidad visual. Bueno, vamos a continuar. Como ya he dicho, ahora vamos a explicar los métodos orientativos para trabajar con gente con discapacidad auditiva. Vale, el primer método que debemos seguir es nunca hablarles sin que ellos te estén mirando. Evidentemente, esta la más importante, evidentemente, porque si es una persona con discapacidad auditiva y tú no le avisas o no le dices que te mire o él no te está mirando mientras tú estás hablando, evidentemente no te va a entender porque ellos se guían por el movimiento de los labios. Entonces no van a saber lo que estás diciendo. El siguiente método sería que siempre te tienes que poner en un lugar en el que todas las personas con discapacidad auditiva te vean y que eso tiene que ser cerca, de frente, tampoco tienes que exagerar mucho, que estés iluminado, etcétera. Después, la siguiente sería que tú tienes que hablar con naturalidad, como si estuvieras hablando con otra persona cualquiera. Tienes que hablar con un tono normal, no gesticules mucho, el tono normal, todo normal. La siguiente es que si haces gestos, como ya he dicho, si haces gestos que no sean muy exagerados, como que ellos vean que tú le quieres explicar algo solo por gestos. No, tus gestos naturales, de que tú usas al día a día para explicar una cosa. Después, la siguiente sería
el mensaje. Si tú tienes que repetir el mensaje, repítelo de otra forma, o sea, construye el mensaje de otra forma y con palabras similares, porque ellos si no lo entienden te lo van a decir, entonces tú tienes que construir el mensaje de otra forma, pero con palabras similares a las que has explicado antes. Después, no utilicen nunca palabras sueltas, siempre palabras que vayan acompañadas de un significado, o si dices una palabra suelta, el significado de la palabra o de qué viene esa palabra, por qué has dicho esa palabra. Después, la siguiente sería que no, cuando tú estés hablando con una persona con discapacidad auditiva, tú, aunque te hablen y no lo entiendas, tú no hagas que lo entiendas. Tú pídeles que te lo repitan, ya que ellos el ritmo al que hablan y todo no están muy acostumbrados, entonces tú pídele con normalidad que te lo repita, porque él te lo va a repetir sin ningún problema. Y después, si trabajas con personas sordomudas, evidentemente tienes que comunicarte a ellos mediante el lenguaje de signos de España, el lenguaje de signos de la Comunidad Española. Buenas, mi nombre es Manuel Gutiérrez Barceló, soy de Etafa Madrid, de segundo C, mi compañero es Alex, y al igual que él voy a explicar la discapacidad intelectual y la discapacidad motriz. Empezaremos por esta, por la motriz, ¿vale? Recomendaciones que tenemos que utilizar, ¿vale? Cuando hagamos un tipo de ejercicio, un tipo de actividad, ¿vale? Con discapacidad. Lo primero, el material. Lo segundo, las actividades que hago. Y lo tercero, el espacio que ocupo, ¿vale? Bien, en el material, deberemos utilizar material blando, ¿vale? Adaptado, recomendable, ¿sí? Pues algún tipo de golpe, un tipo de lesión, ¿vale? Que no sea por culpa del material, ¿vale? Utilizaremos material blando. Bien, el espacio que utilizaremos, ¿vale? En el deporte con discapacidad motriz, ¿sí? Tendrá que ser un espacio liso, adaptable para la discapacidad que tengan las personas con silla de ruedas, ¿de acuerdo? También delimitarlo para que no obtengan ventajas. Y por último, refugios de descanso para dar ventaja. En las actividades que realizaremos, ¿vale? Podremos modificar el reglamento, ¿vale? Para que sea más fácil para ellos, ¿sí? Incluso modificarlo mientras que están jugando, ¿vale? Mientras que están haciendo este deporte, podemos modificar el reglamento para que así todas las personas puedan participar en él. Al igual que esto, también podremos modificar el sistema de puntuación. Bien, ahora vamos a pasar a qué tipo de claves necesito, ¿vale? Para que este deporte sea adaptado. Podré hacer actividades con retos, ¿vale? Para que el alumno tenga más motivación a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? Podré meterle retos y así meterle también el tema de competición, ¿vale? Para que se piquen un poco, cojan más ritmo, lo hagan más serios. Podré hacer retos, siempre puedo hacer retos en las actividades, siempre que puedan cumplir esos objetivos. ¿Para qué? Que los alumnos no sea un entrenamiento tan monótono, tan igual, y así poderle meterle un poco más de caña al ejercicio. Siempre, repito, siempre, que el reto sea adaptable y puedan conseguirlo. Bien, ahora lo que lo que voy a explicar es qué tener en cuenta a la hora de explicar un ejercicio. Bien, siempre hay que intentar que todos los alumnos estén prestando atención, ¿sí? Intentar estar en un espacio amplio, ¿de acuerdo? Donde te puedan ver todos, ¿sí? Y desde ahí con un tono de voz alto y grave, ¿vale? Y así, de esta forma, todos los alumnos te escuchen a la vez. ¿Qué tener en cuenta a la hora de hacer un ejercicio con una persona que tiene discapacidad motriz? Sobre todo, mucha atención a los elementos que pueden ser obstáculos para ellos, ¿sí? Y sobre todo, una cosa muy importante es mucha atención a ellos, que siempre estén activos, ¿vale? Y que siempre estén con ganas de hacer el ejercicio. Bien, y ahora vamos a pasar a la discapacidad intelectual. Bien, en este tipo de discapacidad, ¿vale? Sobre todo hay que intentar que a la persona que tiene este tipo de discapacidad no tratarla diferente, no tratarla de otra forma, no, hay que tratarla exactamente igual, ¿vale? Le tratamos igual sabiendo que tiene esta discapacidad, ¿vale? Le tratamos igual, pero modificamos, ¿vale? La forma de hablar con ellos, ser naturales cuando explicas un ejercicio, ¿vale? No estar hablando como si fuesen personas diferentes, nada. Explicas el ejercicio como si fuesen personas normales, que es lo que son.
¿sí? Y entonces, una vez que explicas el ejercicio de forma normal, es verdad que cuando lo explicas, a lo mejor no, hay que utilizar la palabra adecuada, ¿vale? No utilizar cualquier vocabulario, sino palabras sencillas, ¿vale? Y no muy rápido, sino más un poquito despacio, ¿vale? Pero que no salga dentro de lo habitual. Es importante que después de cada explicación, para ayudarles a verlo mejor, se haga un ejemplo, ¿vale? Cuando yo explico un ejercicio, ¿vale? Una vez explicado, intento hacer un ejemplo de cómo se tiene que hacer para que ellos lo vean mejor, intenten copiar tus movimientos y así de esta forma se les quede mejor el ejercicio. ¿Qué viene súper bien a la hora de hacer ejercicios con ellos? Sobre todo el material. Cuando adaptamos material a los ejercicios, ellos se sienten mejor, ¿vale? Hacen el ejercicio más motivados. Intentan hacer todo lo que tú haces con el ejemplo que les has dicho y si les metes material adaptado, lo harán muchísimo mejor. También es súper importante que cuando lleves a un grupo, saber qué grado de discapacidad tiene cada uno. Porque no es lo mismo explicarle un ejercicio a un chico que tiene discapacidad baja que a un chico que tiene discapacidad alta. Por eso es muy importante que en tu grupo sepas qué grado de discapacidad tiene cada uno. ¿Por qué es importante conocer el grado de discapacidad de cada jugador? Por si algún jugador que tiene más discapacidad necesita un apoyo extra, que se lo vuelvas a explicar, que se lo expliques más detenidamente, en privado, ¿vale? Personalmente, a él solo, porque a lo mejor el que tiene poca discapacidad lo puede pillar a la primera, pero a lo mejor el que tiene un grado mayor de discapacidad le cuesta más y tendrás que explicárselo mejor, ¿vale? Más detenidamente, en persona, mientras que los otros jugadores pues ya lo están haciendo, tú te quedas con él y se lo explicas más despacio, que él lo entienda perfectamente. Pues estos han sido los puntos más principales a la hora de hacer ejercicios y llevar un grupo con discapacidad motriz y discapacidad intelectual. Muchas gracias. Hola, yo soy Alejandro Díaz, este es mi compañero Manuel Gutiérrez, somos alumnos de Tafam Madrid de segundo C. A continuación vamos a explicar una dinámica adaptada a discapacitados visuales que se va a llamar la muralla múltiple. A continuación la va a explicar mi compañero. Bueno, nos dividiremos por tríos, ¿vale? Colocados en la línea de fondo y 3 personas estarán colocadas en mitad de 2 conos, ¿vale? En diferentes niveles y entonces lo que haremos es que los 3 primeros de cada fila saldrán aplaudiendo e intentarán cruzar por los conos, ¿vale? Sin que el medio con los ojos tapados, ¿vale? Les intente pillar, ¿vale? Pasarán al primer nivel, luego el segundo y luego el tercero. Si me pilla, ¿vale? Tendré que salirme fuera con el trío y el que la ha pillado entrar adentro. Vale.